conexión a Instagram. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos por venir a la presentación de Luna Park de Marina. Agradeceros primero que habéis venido en un día casi previo o ya en plena Semana Santa, que llueve, pero bueno, hay presentaciones a las que hay que venir, pase lo que pase. Es un absoluto, de verdad, placer volver a esta casa querida que es Alberti, que esto ya es casi vicio. Yo vengo todos los meses a encontrarme con lectores y lectoras en un club de cuento, hacemos presentaciones aquí, o sea que equipo albertiano, muchísimas gracias, de verdad, es un placer absoluto. Y hoy presentamos el libro de Marina, acompañados por Victoria, que lo primero que me lo ha puesto en este orden, es amiga espumosa y creadora de la revista Ma Magazine, que os recomiendo que abráis rápidamente vuestro Instagram y sigáis, porque tiene un contenido cultural buenísimo, con entrevistas espectaculares, con literatura en vivo que merece muchísimo la pena. La protagonista es Marina Luna Park, que es su vuelta al cuento. Si realmente alguien que ha trabajado y ha escrito cuento deja de ser cuentista o deja de trabajar el cuento. Porque yo creo que los cuentos, por no escribirse, no están en la cabeza de quien los crea. De hecho, hay una metodología muy mental, muy creativa de quien los hace, que los cuentos están ahí, cocinándose lentamente en la cabeza hasta que van conformando poco a poco una red que finalmente los cuentos independientes crearán algo que los una, que será el libro de cuentos, como parece ser que es Luna Park, que además ha sido una escritura en paralelo con otro libro de cuentos en el que también Marina está trabajando. Seguro que aquí hay personas que conocieron a Marina por sus dos primeros libros, Leche y Criaturas Abisales, que fue, creo que podemos estar de acuerdo, que fue como un temblor, o sea, como un golpe diciendo: esto es posible en la narrativa breve, o sea, esta capacidad de distorsionar un poco la realidad, esta crear un grado del insólito, esta violencia que cruza a veces solapadamente los textos, es posible. No solo no era posible, sino que fue una primera etapa creativa que dio paso a la novelista que también es, y aterrizamos en Luna Park, del cual me permitiréis como editor que hable menos, porque para eso está Victoria, pero solo os comentaré que algo que tiene que ver más con el trabajo editorial, que por un lado ha sido, en el orden que vais a encontrar en los cuentos, hemos intentado tejer los dos ejes que creo que se combinan y que vais a poder descubrir. Seguro que vuestras lecturas descubrirán más. Uno son las maternidades, plural, que cruzan los distintos cuentos, y otro ya se avisa desde la portada. La portada, alguien tiene el libro en la mano, está aquí. Hay una noria. Las norias tienen algo como de falso escenario, como algo atractivo, que nos llama la atención, que tiene esas luces, ese movimiento, que nos hipnotiza, pero cuando nos acercamos tiene algo como de deterioro, como de decadencia, como de pequeño óxido, piezas que no funcionan bien, movimientos que se chirrían. El libro también, y lo veréis en distintos cuentos y seguro que la conversación lo va a dar, tiene una lectura muy buena sobre el país del que tanto sabe Marina, porque lleva nada más y nada menos que 25 años, y creo que el libro también es un punto de inflexión, no solo literario, sino biográfico en ella, recogiendo en distintos cuentos este Estados Unidos que estamos viviendo ahora, y muy representado por una ciudad que es una falsa ciudad, no os dejéis engañar, esa ciudad llamada Nueva York. Es un libro apasionante, yo lo he pasado muy bien leyendo y editándolo contigo. Y Victoria, estoy deseando escucharte las preguntas. Luego abriremos un turno para que preguntéis. La presentación va a durar 4 o 5 horas, o sea que podéis estar tranquilos. Victoria. Yo he traído 400 o 500 preguntas. Lo sabía, por eso espero que cubramos estas 4 o 5 horas. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir hoy. Como sabéis, Marina acaba de aterrizar desde Nueva York hace un par de días y me encanta, primero porque todo el rato te veo reír, creo que está muy contenta y además creo que hoy estamos rompiendo con muchos tópicos, ¿no? La Semana Santa sevillana está aquí y esta librería está llena. Así que eso es bonito. Para mí, yo quería explicaros a todos y también a ti, porque
bueno, muchas veces cuando presentas un libro, aparte de haberlo leído y que te haya gustado, conoces a la autora. Y yo conocía a la autora por haberla leído, pero es la primera vez que nos ponemos cara y cuerpo. Entonces, no quería dejar de contar cómo fue esa llamada que Juan me hizo y que me hizo muchísima ilusión para proponer que presentase este libro. Yo tengo la costumbre de leer en el salón de mi casa. Y lo hago y también en el metro, pero bueno, en el salón de mi casa lo hago de una manera activista, porque quiero que mis hijos me vean leer. Yo no les puedo obligar a leer, ni quiero obligarles a leer, pero yo sí recuerdo cuando mi madre estaba leyendo en el salón de casa. Y creo que eso a mí me ha marcado hasta el punto de que tengo una revista, como bien decía Juan, que se llama Mamagazine. Es una revista cultural en papel sobre maternidad, y la maternidad lo atraviesa por todas partes. No es una revista de policultura, es una revista cultural, también quiero puntualizar. Y estaba yo sentada en el salón, en el sofá de mi casa, hablando con Juan, y de repente me empezó a hablar de Marina, con el entusiasmo con el que lo hace un buen editor. Y es precioso, la verdad. Y cuando me di cuenta, cuando colgué con Juan y me dijo Luna Park, y yo decía, qué fuerte. Porque yo pensaba que Luna Park no era algo neoyorquino, sino que era algo bonaerense. ¿No? Luna Park, el gran estadio donde se hacen conciertos. Yo pensaba en Coney Island, pero no ubiqué Luna Park con el mismo espacio. Y, ¿sabes? Se me fue la carne de gallina. Mirad. Cuando me di la vuelta y traje una foto para enseñártelo, me di cuenta de que en mi casa, en el rinconcito del sofá donde yo leo, hay un cuadro de la noria de Coney Island que me regaló una amiga para mi cumpleaños. Es Wonder Wheel. Y entonces pensé, es magia, y qué bonito que y le escribí a Juan y le dije, es que claro, no me estaba dando cuenta mientras estaba hablando contigo, ni había visto la portada, pero mira debajo de lo que estoy escuchándote. Si la he hecho hoy para enseñártela después. Bueno, siento mucho agradecimiento porque creo que aparte de estas casualidades que para mí son mágicas, ser partícipe de una lectura, no solamente como lectora de a pie, por decirlo de alguna manera, sino como la persona que ahora va a guiar esta conversación con Marina, ha sido una experiencia preciosa. Y no preciosa porque el libro sea complaciente, porque como seguramente ya todos los que estéis aquí conozcáis la escritura de Marina, Marina no es complaciente en lo que escribe. Marina, cuando tiene que ser sórdida, es sórdida, y cuando tiene que decir las cosas como algunas veces no queremos leer, las dice, y cuando tiene que hablar de temas que no son muy cómodos quizá para leer o para reflexionar sobre ellos, porque yo creo que al final, después de cada cuento, lo que viene es una pequeña reflexión que nos deja o nos regala, ¿no?, esa oportunidad de reflexionar sobre los temas que aborda, pues no complace, y a mí eso me encanta, porque creo que esta es mi primera pregunta. Quiero saber cómo te lo has pasado escribiendo estos 10 relatos, porque me da la impresión de que lo has gozado. Gracias, gracias a todas y a todos por estar aquí. La librería, por supuesto, y Victoria, preciosa anécdota, tan dulce además. Y pues me hace mucha ilusión que me preguntes eso, porque no se habla mucho de... Siempre te preguntan, pues, ¿lo has pasado mal? No, porque como tú dices, a veces algunos cuentos son duros. Y no, yo siempre, pero con todo lo que escribo me lo paso muy bien. Porque si no, no escribiría. O sea, nadie... ¿no? Entonces, como también decía Juan, mi intención no era... En principio yo estaba escribiendo una novela, pero bueno, tenía mucho trabajo. Digo, voy a escribir un cuento porque me pasó algo también pues bastante terrible, y lo escribí. Y así, sin darme cuenta, pues seguí, y de repente me di cuenta de que había un libro que más o menos tenía cierta coherencia, y pues ya se lo digo, pues saqué un libro y se lo presenté a Juan. Nace de tus vivencias en Estados Unidos, que claro, ya con todo el tiempo que llevas viviendo ahí, supongo que es un país que sientes tan tuyo como España. Quería preguntarte y esto también es algo que escribes, que dejas escrito aquí,
cuando una sale de su ciudad natal y de repente echa raíces en otra ciudad, al final cuando vuelve ya no es la misma ciudad y quizá no sea la misma persona ni sienta lo mismo, ¿no? Como que lo dices, tienes que aprender a caminar, ¿no? En esa ciudad y quizá volver a reconocer los olores y a las personas. Quería preguntarte sobre esa sensación de tener un pie quizá en cada lugar, vamos a decir país, no sé si ciudad, pero cómo es esa búsqueda de la identidad cuando una ha salido de su casa para crearse en otro lugar. Sí, es duro porque, claro, yo pasé unos años muy... Bueno, tuve una familia muy disfuncional, en ese sentido pues no fue fácil, pero bueno, a nivel de amistades fue maravilloso mi vida en Sevilla hasta los 18 años. Pero después cuando me fui a Estados Unidos, cada vez que regresaba, mi madre vive en Málaga, Marbella, y no iba tanto a Sevilla. Conservaba a los amigos, pero venían ellos a verme normalmente porque era verano. Y entonces recuerdo específicamente un momento en que le dije a una amiga de Estados Unidos, pues como vas a venir te voy a enseñar Sevilla. Y cuando llegué a Sevilla, yo no conocía Sevilla, o sea, yo no sabía, pero realmente, o sea, me perdía, ¿no? Era como que otra ciudad, ¿no? Y fue, incluso me avergonzó un poco porque decía, pero si yo soy de Sevilla, ¿no? Y era como que de repente había pasado tanto tiempo y sí sentí como un desraizamiento, ¿no? Que yo creo que nos pasa a todos los que bueno, pero aquí también está María Ángeles, ¿no? Alguna que vivimos como... que al final pues también no tienes realmente las raíces al final ni en un sitio ni en el otro, ¿no? Y eso tiene partes positivas pero también negativas, ¿no? ¿Te parece bien? No sé si te apetece leer a ti o yo leo fatal, quieres que pero lea si tú yo. lo quieres leer, sí. A mí me encantaría empezar por el principio. Entonces me gustaría leeros la primera página del primer relato de Luna Park, que se llama Violeta no tiene por qué. A la edad de 14 años, cuando me enteré de que en cuestión de pocas semanas perdería mi hogar, comencé a dedicar varias horas al día a escribir obsesivamente mi dirección completa en un cuaderno. Se multiplicaron los trozos de papel por toda la casa, como si la repetición constante de mi dirección pudiera redimirme de la misma manera en que me redimía en la escuela, cuando la profesora me castigaba con la tarea de escribir 100 veces el nombre de mi pequeña transgresión. En aquellos momentos empecé a darme cuenta de que pronto me convertiría en mi única cuidadora, y dentro de esta afirmación se pueden entender muchas de las complicaciones y soledades que sufrí con posterioridad. Pero lo que quisiera compartir ahora es que cuando hace 7 meses parí a mi hija, esperaba que mi madre sí estuviera conmigo. Sin embargo, en los días posteriores a mi parto, mi madre se me descolgó del corazón, una vez más. Este libro empieza con una ruptura encima de la relación de una madre, o sea, no es spoiler, os lo acabo de leer, con una ruptura de la relación entre una madre y una hija cuando llega la hija de la hija. A partir de esa ruptura, ¿cómo has ido rompiendo o qué rupturas abordas en el resto de los relatos? ¿Es la ruptura la manera de...? Yo creo que hay, en cierto modo, el libro, ya después reflexionando, ¿no? Ya una vez que está publicado, que es ruptura y despedida también, ¿no? Despedida de la madre, despedida de la ciudad, del país, incluso de mi vida de antes, de no madre, ¿no? Porque ahora pues es... Entonces, yo creo que no es solo la ruptura, sí, desde luego con la madre, desgraciadamente, pero también, pues eso, una despedida en general, ¿no? Bueno, me estoy yendo, ahora veo Nueva York de otra manera, ahora... Claro, antes compraba souvenirs en Nueva York para regalarlos aquí a la gente y ahora me encuentro comprando alguna cosilla para traerme yo. Es como muy raro. Hablaba Juan del título de Luna Park, ¿no? Que evoca esa imagen del parque de atracciones, de un espacio que busca ofrecer pues alegría, escape. Sin embargo, en el contexto de esta obra, este parque se convierte en un escenario donde se representan muchas de las complejidades de la sociedad moderna y la americana, que ahora mismo, por supuesto, o sea, hasta qué punto hay veces que los libros son tan
caen en el momento en el que tienen que caer, ¿no? Cuando quizá no, tenemos todo el rato lo que pasa en Estados Unidos presente, mañana, tarde y noche. Entonces quería preguntarte si adivinabas de alguna manera el momento complejo que de repente íbamos a vivir todos ahora mismo, porque ya lo que pasa no solo en Nueva York, lo que pasa en los Estados Unidos nos afecta a todos todo el rato y muy directamente. Sí. Y es muy buena pregunta, porque antes de las elecciones, en los ambientes académicos estaba todo el mundo hiper seguro de que iba a ganar Biden de nuevo, y yo decía, no va a ganar, es que no. De hecho, creo que incluso lo escribí en un artículo o algo, ¿no? Y todo como una ingenuidad, ¿no? O en realidad es inconsciencia, ¿no? Porque pues ganó porque durante esos 4 años no se dedicaron a realmente a decir, oye, que está este peligro, ¿no? Entonces, el voto latino, por ejemplo, yo hablaba con las personas inmigrantes latinas y preguntaba directamente, ¿no? Que se considera que no se debe preguntar, pero bueno, ¿a quién va a votar usted? Trump. Pero es que no había duda, ¿no? El voto latino es muy importante, y es que no había un latino fuera de la academia por supuesto es distinto, pero la realidad no es la academia, ¿no? Que no me dijera Trump. Entonces yo lo comentaba con amigas, digo, pero es que yo, la verdad que la impresión que tengo hablando con la gente es que va a pasar esto, porque estamos en Nueva York encima, o sea, es un estado liberal, pues que si pregunto en Arkansas, pues no sé lo que, ¿no? Y finalmente pues fue, ¿no? Entonces no fue sorpresa y fue triste, porque sí que sentí que habíamos tenido pues eso, la oportunidad de impedirlo, ¿no? Ya que había ganado la anterior legislatura. Siempre se habla de Nueva York como un oasis, ¿no? O sea, como que lo que pasa en Nueva York no es extrapolable al resto de Estados Unidos. Sí. Tú también sales de Nueva York en estos relatos. Sí. ¿Cómo ha sido ese pasearte por el resto de algunos estados y algunos lugares europeos que también aparecen aquí? Sí, claro. Yo siempre antes lo decía de una manera positiva, como yo no vivo en Estados Unidos, vivo en Nueva York, ¿no? Porque como que no me imagino viviendo pues no sé, en Texas o... pero ahora ya parece que no sé si lo mejor, porque no lo veo, pero que lo peor de todo Estados Unidos se ha concentrado. Y me imagino que pasa siempre que hay una gran ciudad, ¿no? Se ha concentrado en Nueva York, ¿no? Y entonces la vida ahora mismo es como imposible, ¿no? Antes era, pues si hablo de San Francisco, hablo de, ¿no? Pero esos sitios todavía son más habitables, ¿no? Cuando antes Nueva York tenía pues otra amabilidad, ¿no? También siempre ha sido una ciudad dura, porque toda ciudad dura, o sea, grande lo es, pero ahora es bastante poco respirable. Hablas de Nueva York y yo recuerdo un viaje a Nueva York en el que pues pasé muchísimo tiempo sola. Aunque iba en pareja, pues él estaba trabajando y yo entonces mientras él trabajaba caminaba, creo que nunca caminé más. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y es que la gente me hablaba. O sea, alguien siempre venía y me decía, Sweetie, me encanta tu pantalón, y yo decía, pues eso ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque todo el mundo hablaba de una Nueva York en la que, no sé, la imagen era la del ejecutivo agresivo corriendo y atropellando quizá al transeúnte, y para mí fue todo lo contrario. ¿Qué ha pasado con eso? Porque creo que tú también hablas de esa identidad de la ciudad en la que puedes sentirte extremadamente sola estando rodeada de gente. Sí, claro, yo cuando llegué a Nueva York era totalmente distinto. O sea, tú pedías una dirección y te cogían de la mano y te llevaban a donde... O siempre cuento la anécdota de pues actos de solidaridad, de un indigente querer entrar en un autobús donde íbamos, y claro, pues olía mal, estaba mal vestido, y no el conductor, a pesar de que él tenía su dinero para pagar, no le permitió entrar, y nadie dijo nada, pero todo el mundo se bajó del autobús, ¿no? O sea, esa era la Nueva York que yo conocí cuando llegué, ¿no? Y ahora pues hay tanta miseria en la calle, tanta indiferencia pues a la enfermedad mental también, ¿no? Que está pues en las calles, pues no sé lo que ha pasado, o sea, no sé, pues
y ahora pues la situación está ya en declive total, ¿no? O sea, quiero decir, sí sé lo que ha pasado, me imagino, son una explicación compleja, sería largo, pero bueno. ¿No crees que esta cosa de estar rodeadísima de gente y sentirse sola es también una cosa muy aplicable a la maternidad? Sí, y es mucho, y además a mí es una cosa que me gusta, a mí me encanta estar sola. Y me encanta estar, o sea, tengo la posibilidad de estar con gente si quiero, pero yo no podría vivir y fíjate que ahora me voy a un pueblo, pero me da igual, o sea, estoy segura de que me van a conocer por la que sale de casa a la montaña o al mar. Me gusta mucho estar sola y Nueva York te permite esa... Y sigue permitiéndonos, sí. Y la maternidad, pues también, o sea, yo estaba literalmente sola, pero creo que para todas las mujeres, desde luego la maternidad es un acto súper solitario, ¿no? A mí ahora cuando me dicen, esto que se pone de moda, estamos embarazados, ¿no? Digo, no, o sea, y además necesariamente, o sea, me parece bien también, no sé, en los primeros meses, ¿no? Te quería preguntar, volviendo a este tema de la maternidad, cuando he leído, claro, el libro está recién salido, entonces yo nunca leo las contras, sí. Nunca. Yo sé de portada o de editora, o de librero de librera, o de alguien que te dice por aquí, pero no solo leer las contras. Y me llama la atención una cosa, y es que en la contra no se habla de ninguna madre, de ninguna hija, de ninguna maternidad y de ninguna nada. Y de hecho en algunas de las reseñas que ya aparecen por el libro, o sea, por las redes, es que no aparece, o sea, el tema de la maternidad no aparece ni cruzándola ni de refilón. Y es curioso porque en el fondo en todos y cada uno de los relatos hay una madre, o quizá una madre por ser, y en muchos de ellos hay un hijo o una hija de 2 años. Entonces, me encantaría preguntarte si crees que hay un punto en el que decir que un libro o trata sobre la maternidad puede echar para atrás a algunos lectores o lectoras, o si es que nos quieres dar la sorpresa y... Bueno, yo no escribí pero es verdad, bueno, tú siempre has visto como un libro de maternidades, sí. Y no sé, o sea, pues hay todo un género, ¿no? De hecho, yo en la universidad uno de los cursos que di fue literatura y maternidad, o sea, hablaba de todo. Y no, vamos, espero que no eche ¿cómo has dicho? No sé cómo se dice en español. Como echar para atrás, eso, ¿no? echar Como para que atrás. te genere un poco de rechazo, te lo digo por experiencia, ¿eh? Sí. O sea, porque, vamos, que a mí muchas veces me dicen, mamá, es que empieza por mamá, y yo, bueno, ¿y sí, qué pues pasa? Fíjate, o sea, y tú no has nacido igual, y esto no te interpela. Pero bueno, a lo mejor tienes otra parte de lectores que es al revés, ¿no? Que se sienten identificados y que... O sea, como que te quería preguntar si crees que la maternidad en estos relatos tuyos son el catalizador para abordar... Sí, eso seguro. O sea, es como la columna vertebral para abordar otros temas, ¿no? Sociales o... Sí. Y te quería preguntar ya específicamente por qué la edad de 2 años aparece tanto. Seguramente, no lo sé, porque mi hija tenía esa edad, ¿no? Seguramente. No lo sé. ¿Sabes? Como que me parecía, entre los hilos conductores, entre esas cosas que vas descubriendo, es como... Y es bastante autobiográfico el libro, ¿sabes? Aunque pues, entonces me imagino que por ahí se cuela. Es que había apuntado que decías de este libro, ¿no? Que era ficción y no ficción al mismo tiempo, y que da un poco igual. Y yo creo que es cierto, ¿no? Que la literatura tiene que ser verídica y no dar fe de vida. Entonces entiendo que te habrán preguntado también un montón de veces qué es verdad y qué es mentira, y al final yo creo que en un libro lo que sea verdad y mentira, o lo que forme parte de tu vida, ¿no? Lo que tienes que hacer es que estés creyéndote esta historia, aparte de que luego pienses en que en la niña o el niño de 2 años, o el de 3 y 5, o en ese embarazo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado en la escritura
De hecho, quería unirlo a tu experiencia como madre, porque entiendo que la maternidad te habrá afectado a tus maneras de trabajar, a tus ritmos o a qué momentos arañas al día para escribir. Yo creo que en mi caso la maternidad en realidad me ha dado más fuerza porque yo estaba, claro, no tenía familia, no tenía, entonces como que me arraigó un poco y eso me ayudó a optimizar el tiempo, digamos, ¿no? Entonces en ese sentido no tengo la sensación de que me haya quitado tiempo, porque sí me lo ha quitado, pero el poco que tengo lo aprovecho mejor, ¿no? De hecho, cuando mi hija tenía, no sé si era es que no me acuerdo, un mes o menos, era bastante menos, un amigo que era es campeón del mundo de apnea, me dijo: Marina, que me han escrito de Planeta para que escriba un libro y no me sale. Escríbemelo tú. Digo, pues es que acabo de... Digo, no sé cómo lo voy a hacer, pero digo, bueno, lo voy a intentar. Y al final sí lo hice, ¿no? Pero bueno, no fue fácil tampoco, la verdad. Hay un relato, no sé, claro, ahora estoy yo todo el rato con Coney Island en la cabeza, que también es una canción, pero es Luna Park. ¿Nos contarías, ahora sí te voy a preguntar si es verdad o mentira, pero yo me lo creo todo, la anécdota de las incubadoras? Es verdad. ¿Sí? Sí. Es totalmente, está documentada, sí. Y sí, yo siempre investigo mucho cuando algo... Pues la anécdota es que en este parque de Coney Island, en Luna Park, hace como, pues cuántos años, la verdad que eso no me acuerdo, pero bueno, no existían las incubadoras. Sí se sabía popularmente que los niños prematuros necesitaban calor. 1952. Hay dos fechas, porque habla de una de las atracciones de Luna Park en el 1921 y luego la historia a la que se refiere en 1952. Y entonces, pues bueno, había casos de madres que tenían sus hijos prematuros y instintivamente los metían en el horno, ¿no? O sea, y alguno vivió, o sea... entonces, bueno, pues había un francés que... aprovechando el sistema de incubación de las gallinas en una granja francesa, pues decidió hacer como una especie de, pues una incubadora, ¿no? Claro, no tenía financiación, no tenía nada, entonces pues en Luna Park exhibía a los bebés prematuros que eran desahuciados por los hospitales, cobraba una entrada para que el público viera a los bebés. Hacían cosas como, pues no sé, meter un anillo en el brazo para que vieran lo pequeños que eran realmente. Y claro, por una parte era una atracción y uno dice, pues qué horror, ¿no? Porque exhibirlos de esa manera. Pero por otra parte estaba costeando que esos bebés muchísimos salieran adelante, ¿no? Y sí, fue real, sí. Se estima que salvó la vida de más de 6.500 bebés prematuros. Es una muy buena historia. Y es muy buena historia también porque te hace reflexionar sobre ese cobro de la entrada y esa salvación de los niños, ¿no? Entonces, este es otro de los aprendizajes. Sí. Perdón, me he metido ahí. Quería preguntarte, de los 10 relatos, ¿cuál es el que más te ha costado escribir y por qué? Y el que menos te ha costado y te ha salido así directo y por qué. Normalmente, o sea, en cuestión de así de técnica, digamos, todos me salen fluidos, pero yo creo que simplemente porque solo escribo cuando me apetece, entonces no me siento a escribir, o sea, me siento a escribir cuando me apetece, entonces no tengo que luchar, no es una... Pero emocionalmente, claro, yo sabía que el primer relato iba a significar ya la ruptura total con mi madre, ¿no? Entonces eso, pues sí, me costó.
es un relato de ruptura, pero para mí también es un relato Sí, de liberación también, sí. de liberación y de darte cuenta lo que Sí, dice sí. el relato, ¿no? Que de repente ya hay otra persona que Sí, es sí, sí. la Que que ya no tira- soy yo ya ahora soy la que tengo que cuidar, no a la que cuiden, sí. Hay otra cosa que me llama la atención, aparte de lo que te decía de los niños de 2 años, y es que las protagonistas son siempre mujeres. Ujú. Y hay hombres que pasan por ahí, pero pasan como de soslayo o a veces como cagándola un poco, vamos a hablar así. O sea, como que, por favor, este señor se podía haber ahorrado el paseo. Ese segundo, no, pues que hay segundos planos que ocupan mucho. Entonces, quería preguntarte por esa opción, ¿no? Que elegiste, si querías que las historias, las de las mujeres, como que de repente resonasen con más fuerte, sin tener que depender tanto de los hombres, ¿cómo ha sido ese poner tanta fuerza en las presencias femeninas y otro tipo de... Sí, la verdad que no es consciente, a lo mejor es, no sé, un poco mi vida, que es bastante, porque la gente se piensa, oh, Nueva York, o, ¿no? Como decía Elvira Lindo, ¿dónde está Sex in the City? ¿No? O sea, como, ¿y cuándo tienen tiempo estas mujeres de salir y ligar tanto? Y, ¿no? Entonces, mi vida en realidad ha sido bastante solitaria, también que me gusta, como madre también, y nunca he dependido ni siquiera, quiero decir, no he tenido nunca esa necesidad de tener que estar con alguien, ¿no? Por supuesto he tenido parejas y todo, pero no sé, he sido bastante independiente en ese sentido. Para abordar la sordidez, a veces, y la crítica social, la gente aguda en la escritura utiliza el humor. Y hay un relato en especial que es 10 palabras que ¿te parece si leemos un fragmento? En realidad, mi hija no para de hablar. Lo que pasa es que no entiende lo que dice. No entiendo lo que dice, perdón. La gente se ríe mucho cuando la escucha porque tiene una voz muy aguda y habla y habla y habla sin parar, de manera muy expresiva pero indescifrable. Yo, que suelo tomármelo todo con bastante sentido del humor, cuando me preguntan qué idioma habla, respondo chino, porque su niñera es china. Pero no tengo dinero para una niñera ni el esnovismo suficiente para enseñar a mi hija un idioma por motivos meramente económicos. El caso, me lo tomaba a broma hasta que no. Me fui del parque con muchas ganas de llorar. Y eso es verdad, amiga. Está ahí Manu Espada, con quien compartí mis temores, porque él sabe mucho del tema, y porque realmente no hablaba. O sea, hablaba, pero no se lo entendía. Ya, pero su hija... bueno, perdón, voy a adelantarme. Sí. Y responde a su nombre cuando la llama. Bueno, Eso es porque me mandaron un ¿cómo lo dicen aquí? Un cuestionario. ¿Un logopeda? Logopeda, sí. ¿Logopeda? Sí, logopeda. Y responde a su nombre cuando la llama. Bueno, a veces. Eso significa que no. Y volvió a escribir algo en su tablet. Bueno, yo no lo veo así. Por ejemplo, si le digo galleta, mira siempre. Intenté añadir una pizca de optimismo. Y en realidad tiene sentido, ¿no cree? Mira solo cuando le interesa. ¿No es eso síntoma de que reacciona de manera adecuada? Ya, pero su hija no se llama Galleta. Pero es que era así. Es que el hombre no... Es buenísimo porque me encanta cómo vas avanzando. Sí, o sea, perdona que te interrumpí. No, que me encanta porque juegas magistralmente con las emociones, ¿sí? Porque al principio empezamos con este relato que hablamos de ruptura, ¿no? Con la madre, y de repente vas metiendo, o sea, hay temas muy gruesos, está el racismo, está el odio, Sí, sí. y temas que otra vez vuelven a estar de actualidad. Cuando pienso en ¿cómo se dice? Incluso en la censura, ¿no? Que tú abordas en este libro la censura, y esto me lleva también a, ostras,
estamos cuestionando ahora si la censura va a ser o no va a ser, o quién la va a ejercer o si no la va a ejercer en el libro El odio de Luis G. Martín, ¿no? Incluso que también has escrito sobre eso, pero que de repente me conectó este artículo tuyo. Creo que incluso aquí hablando de eso tuviste como cierta suerte de premonición, ¿no? sobre esto. Y luego cuando pues avanzamos en el libro y avanzamos hacia otros lugares que no vemos venir y que para mí está haciendo un viaje, la verdad. Sigo con mi guión. Aparte de todas las cuestiones, de todas las complejidades sociales, porque yo creo que lo que haces también en cada uno de los relatos es abordar temas que tienen mucho que ver con lo complicado que es vivir en una sociedad y vivir en una gran ciudad. Y vivir en sociedades complejas como la americana, pero bueno, que se extrapola también a cualquier lugar que sea una ciudad. ¿Cuáles de estos temas han sido como los que más han guiado tu escritura? ¿Cuáles son los temas que decididamente querías que estuvieran aquí y que más atañen a esta complejidad de la vida en las grandes ciudades? Sí, bueno, yo, claro, a priori no lo elijo, pero siempre al final pues sale, pues yo creo que sin duda el racismo, la falsa woke, que no es que no esté de acuerdo, no estoy de acuerdo con la impostura de su falsedad, ¿no? Pero con los principios, en realidad, sí, me parece bien. Con, pues bueno, la marginación o la ausencia de asistencia sanitaria en Estados Unidos, la educación, las armas, temas que ya ni siquiera son debate. O sea, que se dan por hechos. Sí, sí. Otra cosa que he aprendido y que me ha gustado mucho aprender es que el síndrome de Diógenes no se corresponde en nada con la realidad. ¿Nos contarías también a modo anecdótico? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sí, la verdad es que el otro día lo comentábamos porque, claro, el síndrome de Diógenes pues son estas personas que acumulan, pero claro, Diógenes de Sinope se caracterizaba porque no tenía ninguna pertenencia, ¿no? Entonces, la verdad que no sé de dónde, por qué lo llamaron así, ¿no? Porque es justo lo contrario. Encontrar en el relato en el que hablas del síndrome de Diógenes, cuando hay crudeza otra vez, vuelves a meter la esperanza y la ternura por medio, ¿no? Y aparte de aprender que el síndrome de Diógenes no tiene nada que ver con la acumulación, hablas de los tsukumogami, ¿no? Y cuentas, existen obras pictóricas que lo representan. Y esto es un mito perteneciente al folclore japonés, donde los artículos cotidianos de una casa cobran vida en su cumpleaños número 100. Vas metiendo como datos muy interesantes, ¿no? O sea, de repente es un libro también de curiosidades, pero insisto otra vez en que abordas continuamente la esperanza hasta cuando crees que no va a existir. Sí, porque estas personas tú te das cuenta de que realmente, o sea, yo soy muy... todo lo contrario, o sea, necesito mucha organización, pero después cuando tú tienes un amigo o un conocido que sufre este síndrome, tú te das cuenta que tienen amor a esos objetos, o sea, que realmente no lo ven solo como objetos, sino como pues, cierto animismo, ¿no? Entonces esta tradición, bueno, hay muchas pinturas del periodo de Edo en Japón donde los objetos cobran vida, ¿no? En su cumpleaños número 100 y le dan a la casa o a los habitantes de la casa un bienestar si lo han tratado bien o un malestar si los han tratado mal, ¿no? Entonces a mí eso me gusta mucho el tema de, pues eso, del animismo, de la cosa, de cuidar una taza o una tetera, ¿no? A mi hija se lo enseño, ¿no? Que no se maltratan las cosas simplemente porque no tengan vida, ¿no? Hablas también en el libro, en varios relatos, de una infancia desprotegida, ¿no? Donde hay niños en situaciones de vulnerabilidad
y a veces también pueden ser muy crueles. Me gustaría empezar por la vulnerabilidad en uno de los relatos, que ahí sí te tengo que preguntar si te lo has inventado o no, porque es una delicia. Hay un relato de una profesora universitaria que de repente se hace trabajadora de como una especie de jardín de infancia, ¿no? Para acompañar a los niños, y tiene una frase deliciosa que es como ahora puedo dormir, ¿no? Llego muy cansada, pero tardo en dormirme lo que tardo en desplomarme, ¿no? Y de repente creo que esto está muy poco valorado, o sea, el tener un trabajo que por las noches te deje descansar, que creo que es otra de las reflexiones o de los aprendizajes que nos trae tu libro. Entonces, ahí a modo morbo me encantaría saber si eso ha pasado de verdad. Lo que pasó es que yo trabajaba en la universidad y no me desde hacía muchísimo tiempo, siempre me había encontrado muy bien, pero el último año pues ya no. Y tenía un puesto muy importante, entre comillas, porque bueno, pues lo que tú dices, para mí importante es dormir bien por la noche, ¿no? Pero bueno, muy bien pagado, tenía que dar 2 clases solamente a la semana, o sea que era ideal. Pero no estaba, bueno, llegaba con mucha ansiedad a casa, y mientras tanto estaba buscando para mi hija un modo de sacarla un poquito de vivir al lado de un tubo de escape y llevarla a entornos naturales en Nueva York. Entonces descubrí una Forest School, una escuela del bosque, que es un concepto noruego, que en fin es pues que empiezan con los niños desde muy pequeñitos hasta, o sea, estamos en invierno, había 15 grados bajo cero, en el campo, en zonas más o de parques o de pues a enseñarles pues nombre de los insectos, de los pájaros, de pues que sientan la tierra, los olores, es algo más sensorial, ¿no? Más. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hija tenía como 7 meses, me parece, casi, o sea, no andaba, en fin, era... y a mí me dio mucho miedo porque había que firmar, ¿se le pasa algo? Consentimientos. Si le pasa algo, pues no, sí, consentimientos. Y yo le dije a la directora, digo, mira, me da un poco de miedo esto, ¿puedo ir con ella? Me dice, no, pero estoy buscando a alguien para que haga de profesora. Digo, ay, digo, pues yo. Y ya, pues, empecé a trabajar ahí. Y claro, pagaban infinitamente menos, pero, o sea, es que no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Era muy duro porque yo me tenía que levantar también muy temprano. Yo no tengo carne de coche, llevaba a mi hija en la bicicleta a este sitio y me quedaba con todos los niños, que pues es una responsabilidad, o sea, además yo nunca había trabajado con niños y estaba pues el frío, y ahora pues si uno se hace pipí lo tienes que cambiar caquita pues ahí en la nieve, o sea, es así el método, ¿no? Y sí, es cierto, sí. Es buenísimo. Vais a devorar ese cuento, seguro. Hablamos ahí de niños vulnerables, pero también hablamos de niños crueles, ¿no? Porque también hay un relato que habla de crueldad, ¿no? Entonces, en este muestrario de infancias que también haces, ¿qué querías mostrar? Porque entiendo que no solamente hablabas sobre los niños, o que también los niños eran un vehículo para ver cómo nos afecta, ¿no? Este mundo en el que crecemos. Sí, bueno, pues una especie también de sacralización de la infancia, ¿no? De esta mirada inocente. Yo me acuerdo una vez, es que no recuerdo bien, un documental que le preguntaban a un, no sé, era un misionero, ¿hasta qué edad puedes adoptar un niño y tener garantías de que pues no está traumado? Dices que eso no existe, o sea, no. Entonces, claro, niños con muchos traumas o que lo pasan mal en las familias, o que ves que van perdiendo la inocencia de una manera mucho más rápida, ¿no? Y que tienen cierto recelo, cierta desconfianza, y que en algún momento eso pues puede derivar en la crueldad, ¿no? Hacia otros niños o adultos, ¿no? Entonces,
Y me gusta observar, ¿no? En el parque cómo se desarrolla cada uno, ¿no? Cómo trata a los demás, ¿no? Y no existe la infancia, o sea, que hay tantas infancias como niños, ¿no? A mí me encantaría terminar con una frase que han escrito sobre Marina y me encantaría que os unieseis a nuestra conversación porque estoy segura de que tenéis preguntas que hacer o comentarios, porque además sé que hoy estamos aquí entre amigas y amigos muy queridos, así que os animo a que os vayáis pensando una pregunta mientras yo os leo esto último, que me ha gustado muchísimo. Escribió Guillermo Busutil. El don de Marina Pérez-Agua es narrar hacia adentro del lector, como si le estuviese susurrando sobre una herida. Me gustaría preguntarte cómo es escribir sobre esa herida. Quiero decir, ¿se escribe sobre una herida para curarla o simplemente es inevitable meterse o colarse por esa grieta? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es inevitable, desde luego, pero también... Yo antes siempre decía que escribir no era terapéutico, me daba mucha rabia eso, no sé por qué. Pero sí lo es, o sea, también lo es. Así que yo creo las dos cosas. ¿Os animáis? Yo sé que la primera es la más compleja, pero estoy segura de que también hay curiosidad. No sé, yo me imagino que es inevitable para ti. Hola, encantada lo primero, enhorabuena y un placer que te vengas para España. Entonces te iba a decir que yo no es que haya leído toda tu obra, yo conozco Crudito, Sí. que me resultó espectacular como relato, que ganó un premio además. Como novela he leído la de 7 formas de morir en Texas, que también me encantó el manejo de la historia y en la que desde luego la labor de investigación debió de ser profunda. Sí, también sí. nos hablas un poquito ahora sobre ella. Y bueno, y que te sigo en las redes y me encantan los textos que presentas. Entonces yo creo que es que nunca vas a dejar de que en tus cuentos o novelas, aparte de tratar otros temas, la maternidad, ya sea como madre o como hija, yo creo que va a estar siempre en ti, ¿no? ¿O tú crees que es algo que algún momento dejará de inspirarte? Yo creo que no, porque claro, yo siempre, ahora con mi hija, yo intento siempre decir, no repetir patrones, ¿no? De mis padres, ¿no? Porque mi padre también, quiero decir, estoy en contacto y bien, pero bueno. Otro tema. Y entonces siempre me planteo, pues eso, no repetir. Entonces yo creo que eso va a ser eterno, porque nunca vas a dejar de preocuparte por tu hija, ¿no? O sea, que tenga 40, 50 años. Entonces yo creo que siempre va a ser una reflexión, ¿no? De algún otro modo. Bueno, pues te sigo preguntando. Ya que la gente hace silencio. Bueno, no es que yo sea una entrevistadora maravillosa, porque tampoco es que me lo haya preparado, ni mucho menos, pero sí que creo que tú debes de tener una faceta muy aventurera en tu vida. Sí. Y que le sacas mucho jugo a cada vivencia. Y dime si eso te resulta un leitmotiv para escribir. O como decías antes, yo escribo cuando me apetece y punto. Sí, No sé. desde luego escribo cuando me apetece, pero yo mentalmente necesito estar estable, tranquila, y a mí eso me lo da la naturaleza. O sea, me encanta la ciudad también, me encanta así, o sea, soy sociable, quiero decir, no, pero la tranquilidad a mí me la da estar sola y la naturaleza, el mar, escalar, sobre todo el mar. Entonces, no sé, hay gente que escribe muy bien con alcohol o cada uno tiene ¿no? Yo cuando escribo tengo que estar tranquilita, ¿no? Y es donde encuentro paz en los entornos naturales, ¿no? ¿Y cuáles son tus referentes a la hora de tú leer? ¿Qué autores crees que te influyen? ¿O eres muy permeable? Sí, no sé, es que no lo sé, ni siquiera sé... incluso a lo mejor, a veces me pregunto, un libro que incluso no me haya gustado, a lo mejor me ha calado en la escritura, ¿no? O sea, no... Entonces siempre me resulta muy difícil responder esa pregunta, ¿no? Bueno. Sí. Antes has hablado de Sevilla.
de cómo no conocías la ciudad cuando volviste. Ujú. El hecho de que hayas tenido una hija después, ¿te ha planteado algún tipo de necesidad o quizá un poco de deuda para enseñarle tus orígenes a tu hija, y si eso lo has trasladado a tus cuentos? Sí, eso es muy complicado también porque claro, yo ahora o sea, nos venimos y yo pienso, claro, ¿cuáles son sus raíces? Sus raíces ahora mismo solo son norteamericanas. Claro. Entonces, en cierta manera, yo también la voy a desraizar. O sea, mi intención es, obviamente, pues, seguir yendo, ¿no? O sea, dar algún curso allí de vez en cuando, y que esté en contacto con las dos, ¿no? Pero, por supuesto, también afecta el hecho de decir, quiero que conozcas, obviamente, de dónde vengo yo y que hay otra realidad también muy distinta, ¿no? Porque ahora mismo, pues, España es un país donde se vive infinitamente mejor, ¿no? Entonces, sí, las dos cosas. Hay un movimiento, ¿no? De hecho, de estadounidenses que están echando el ojo a España. Lo que pasa es que eso también es peligroso porque, claro, echan el ojo por motivos económicos. O sea, el precio de la vivienda allí es imposible. Entonces, no sé si es tanto por una cuestión de... porque muchos estadounidenses ni lo entienden, o sea... entonces, no sé si es de una cuestión de bienestar o de inversión, ¿no? Hola, ¿qué tal? Querida Marina, qué alegría verte por aquí, por Madrid. Y te quería hacer dos preguntas de los años que nos llevamos conociendo. Una en relación a Estados Unidos. ¿Te ha influido los escritores norteamericanos, Auster, Ford, en alguna de tus obras? O Igual, la novela me resulta norteamericana. tan difícil, me imagino que sí, sobre todo en el cuento, porque hay una tradición cuentista, ¿no? Me imagino, o latinoamericana también. De hecho, yo siempre digo, yo conocí Latinoamérica en Nueva York, ¿no? Entonces sí, seguro, ¿no? Seguro que sí, sí. Y luego la última es si vas a ser benévola con Estados Unidos el día de tu regreso a España. Sabiendo cómo está ahora todo en Estados Unidos, Trump, o sea, cómo va... Sí, voy a hacer... ¿Le vas a dedicar un libro a Estados Unidos y a Nueva York? No lo sé, o sea, yo también amo Estados Unidos, o sea, no, porque claro, una cosa es la política, pues, ¿no? En fin, es muy complicado, y también pensar que todo lo que está pasando allí va a venir aquí también, o sea, que es complicado, pero si le dedico un libro, pues será, yo creo que que este ya es el que le dedicaría. Sí. Hacemos una cosa. Creo que va a ser más fácil que ahora nos dediques el libro a los que, no sé, a mí me hace mucha ilusión que me lo dediques, no como los Estados Unidos, pero bueno, que os invito a que si tenéis el libro y queréis acercaros a Marina y preguntarle, darle la enhorabuena, comentar, etc., lo hagáis, y que sigamos esta conversación también en más petit comité. Yo te quiero dar las gracias por este momento de magia, porque ya, como os decía, había leído a Marina, pero no de esta manera. Ha sido muy grato, Juan. Estoy convencida de que tú te lo has pasado también muy bien editándola. Me lo he pasado muy bien. Y viajando. Y viajando. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marina. No, gracias a ti. Y gracias a todas y a todos por haber venido aquí. Y bueno, que seguimos ahora sin micros y sin cámaras. Muchísimas gracias.